La carga maldita. ¿Qué sucede cuando transportas lo prohibido? Parte 1. El susurro de lo prohibido. El viaje comienza. ¿Qué secretos se esconden en la oscuridad, esperando ser transportados a un destino desconocido? Imagina una carga tan antigua, tan imbuida de una energía indescriptible, que su simple presencia distorsiona la realidad a su alrededor. No hablamos de oro, ni de joyas, ni siquiera de documentos clasificados. Hablamos de algo que susurra, que respira sin pulmones, un eco de lo prohibido que exige ser movido. Este es el viaje de una carga maldita, un relato donde la curiosidad y la desesperación económica abren la puerta a horrores inmemoriales. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo sobrenatural no es una leyenda, sino una realidad palpable. Y si te atreves a desvelar estos misterios con nosotros, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo escalofrío. Nuestro protagonista, un hombre llamado Elías, conocía bien el sabor amargo de la necesidad. Su camión, viejo y oxidado, era su único sustento, una extensión de su propia fatiga. Las deudas se acumulaban como las nubes de tormenta sobre un desierto. Fue entonces, en el crepúsculo de su esperanza, cuando llegó la oferta. Una oferta inusual, envuelta en un secretismo que en otras circunstancias habría levantado todas sus alarmas. Un pago exorbitante por un transporte aparentemente sencillo, un objeto sellado, sin preguntas, sin miradas indiscretas. La ruta, un camino solitario y olvidado, parecía un detalle menor frente a la promesa de una vida sin apremios. La desesperación, a menudo, es el catalizador que empuja a los hombres hacia abismos que nunca imaginaron. Elías, con el corazón apretado pero la cartera vacía, aceptó. El punto de encuentro fue un viejo almacén en las afueras, un lugar donde el óxido y el moho parecían haber reclamado la propiedad. La figura que le entregó el cargamento era apenas una silueta en la penumbra, su voz un murmullo cavernoso que se perdía entre los ecos del galpón. Y ahí estaba. No era un cofre, ni una caja. Era un sarcófago diminuto, tallado en una madera oscura y desconocida, cubierta de símbolos que parecían retorcerse bajo la luz moribunda de una bombilla. No pesaba lo que aparentaba. La densidad de su maldad, sin embargo, era palpable. Un frío anómalo emanaba de él. Un frío que calaba los huesos y erizaba el vello de la nuca, incluso en el calor sofocante del verano. Elías sintió un escalofrío que no era del ambiente, sino de una premonición, un susurro gélido que le advertía de la transgresión que estaba a punto de cometer. El aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma luchara por contener la energía que el objeto irradiaba. Con el sarcófago asegurado en la parte trasera de su camión, Elías emprendió el camino. La noche cayó como un telón de terciopelo pesado, engullendo el paisaje y dejando solo la luz de sus faros para perforar la oscuridad. Al principio, fue solo una sensación, una presión sutil en el pecho, como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más denso. Luego comenzaron los sonidos. Pequeños arañazos que parecían venir del compartimento de carga, no constantes, sino intermitentes, como uñas raspando una superficie de madera, pero con una resonancia metálica, inhumana. Elías intentó racionalizarlo, achacándolo al movimiento del camión, a la vejez de la carrocería, a su propia imaginación agotada por la falta de sueño y la tensión del encargo. Pero el sudor frío que le empapaba la espalda no era producto de una mente cansada. Era el instinto primitivo gritándole que había algo profundamente, terriblemente mal con su cargamento. La radio empezó a fallar. La señal se distorsionaba en estática ensordecedora, salpicada por lo que parecían ser voces guturales, ininteligibles.
Las luces del tablero parpadearon erráticamente, sumiendo la cabina en una oscuridad momentánea antes de volver a la vida. Elías miró por el espejo retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo encontró la negrura impenetrable de la noche. Sin embargo, en un instante fugaz, juró haber visto una sombra, una silueta borrosa moviéndose dentro del compartimento de carga, justo detrás de la ventana trasera. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral, confirmando sus peores temores. Lo que transportaba no era inerte, tenía vida y estaba despertando. Parte 2. El precio oculto del contrabando. La maldición se manifiesta. El camión de Mateo traqueteaba por caminos olvidados. El silencio de la noche, solo roto por el rugido monótono del motor y el sutil, pero persistente, crujido que parecía emanar de la caja trasera. Desde que había cargado aquel bulto envuelto en lona gruesa y sujetado por cadenas oxidadas, una punzada helada y persistente se había alojado en su pecho. Una premonición gélida que ignoraba. Al principio, lo atribuyó al estrés del encargo, a la soledad inherente del viaje nocturno. Pero luego, los pequeños incidentes comenzaron a acumularse con una frecuencia inquietante. La brújula de su tablero, siempre fiable, empezó a girar sin control, señalando direcciones imposibles, como si la misma geografía se hubiese vuelto loca. Las luces del camión parpadeaban erráticamente, a veces sumiéndolo en una oscuridad total por segundos, que se sentían como eternidades, revelando formas fugaces en la periferia de su visión. Los animales del bosque, que antes se cruzaban indiferentes o curiosos, ahora huían despavoridos al paso del vehículo, sus ojos brillando con un terror primario, casi antinatural. Una noche, mientras descansaba en una gasolinera desolada, el motor del camión se encendió solo, rugiendo furiosamente antes de apagarse de golpe, como si algo en su interior hubiera intentado escapar con desesperación. El encargado de la gasolinera, un hombre viejo con ojos hundidos y una sabiduría triste, lo miró con una mezcla de lástima y profundo miedo. «Esa carga suya», murmuró, su voz apenas un susurro. «Tiene un aliento frío, un aura de muerte. Mejor deshábase de ella antes de que se aferre a usted y lo arrastre al abismo». Mateo desestimó la advertencia, intentando racionalizarla, pero las palabras se quedaron clavadas como astillas en su mente. Los sueños se volvieron vívidos y aterradores. Sombras danzantes que se retorcían en la oscuridad, susurros ininteligibles que prometían un poder inimaginable y una destrucción absoluta, y una sensación de asfixia que lo despertaba empapado en sudor frío, con el corazón martilleando. Su piel comenzó a picarle con una intensidad insoportable y pequeños sarpullidos rojizos aparecieron en sus brazos y cuello como si algo intentara brotar de su interior. La comida le sabía a ceniza y el agua no calmaba su sed insaciable. La maldición, sin embargo, no se limitaba a él. En un pequeño pueblo donde se detuvo para reparar un neumático pinchado, la mala suerte se esparció como una plaga silenciosa. El mecánico que tocó el camión sufrió un accidente inexplicable con sus herramientas, perdiendo un dedo de forma grotesca. El dueño del hostal donde Mateo pasó la noche encontró a su perro muerto a la mañana siguiente, con los ojos abiertos y vidriosos, como si hubiera visto el infierno mismo. La gente del pueblo, al principio curiosa, pronto lo evitaba, susurrando y señalando el camión con un temor palpable. Mateo sentía la mirada de algo, una presencia invisible que se alimentaba de su miedo y del de los demás, creciendo más fuerte con cada desgracia. Una tormenta eléctrica lo atrapó en una carretera de montaña, la más solitaria que había recorrido. Los rayos caían peligrosamente cerca, iluminando el paisaje desolado, y el viento aullaba como un lamento ancestral de almas perdidas.
De repente, un rayo impactó directamente en la caja trasera del camión. No hubo explosión, solo un destello cegador y un silencio sepulcral que duró un instante, un vacío ensordecedor. Cuando Mateo recuperó la vista, el camión seguía intacto, pero la lona que cubría la carga estaba rasgada de forma violenta. A través del agujero vio un brillo rojizo pulsante, una luz enferma que latía con vida propia. No era metal, ni piedra, ni ningún material conocido. Era orgánico, palpitante, con venas oscuras que se retorcían bajo una superficie translúcida. Emitía un calor enfermizo y un zumbido bajo que resonaba directamente en sus huesos, en la médula de su ser. El objeto no era una antigüedad valiosa, ni un contrabando exótico. Era una prisión para algo que se estaba despertando, que se alimentaba del miedo, la desesperación y la vida misma. Su forma era amorfa, cambiante, como un corazón gigante y corrupto que latía con maldad. Mateo sintió que su propia sangre se helaba en sus venas, que su mente se fragmentaba en 1000 pedazos. La voz, que antes solo susurraba en sus sueños, ahora resonaba en su cabeza, clara y potente, prometiendo liberarlo de su sufrimiento si tan solo abría la última cadena, si liberaba lo que contenía. Comprendió entonces el verdadero precio. No era dinero ni libertad. Era su alma, su humanidad, y la de todos los que se habían cruzado en su camino. La carga no era un objeto inerte, era una entidad parasitaria, un fragmento de caos primordial que se había adherido a él, absorbiendo su vitalidad, su cordura, su esencia. La maldición no era un castigo externo, era una transformación interna, una posesión. Él no era el transportista, era el huésped, el recipiente final elegido. El camión se detuvo por completo. El motor ahogado, las luces muertas, el silencio roto solo por el pulso rojizo de la carga y el eco de la voz que lo invitaba a unirse a ella, a ser uno con el horror. El viaje no terminaba en una entrega, sino en una fusión, un destino sellado por la ignorancia y la avaricia. El precio oculto ya no era un secreto. Era su propia existencia, ahora irrevocablemente ligada a la abominación que transportaba para siempre.